Ahora sí, ¿cómo les fue el lunes? Profe, yo solo tengo una duda. ¿Qué pasó? Es que en una parte del examen decía que cuando curaron a la mujer con cáncer, pero sinceramente yo en ninguna parte de la película vi una mujer con cáncer. Ah, yo tampoco. ¿Y qué le pusieron? Sepa. Había una de las opciones que decía ninguna de las anteriores, entonces yo le puse ninguna de las anteriores porque pensé que era una de las veces que usted juega con nuestras mentes. Entonces, ahí, ¿Y no te le dio puse, retroalimentación? ¿mande? ¿Y no te dio retroalimentación? Sí, pero en la retroalimentación ninguna de las anteriores salía como no, o sea que no era la respuesta. Creo que decía que era metálica o algo así, profe. Ajá, entonces ahí también como que dije, ¿qué? Pero, ¿qué pasó? Pero no había una señora con cáncer. Déjamelo checo, no te preocupes. Vale, profe. Profe, y también había otra que me quedó con la duda. Creo que decía, el virus es parásito, no sé qué, y vector. Y resulta que el virus es un vector. Pues O sí. sea, ¿cuándo vimos algo de vectores? En ADN, ¿no? En los polímeros orgánicos tuvieron que haber visto los usos de los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos lo único que sirven es como vectores. El ARN y el ADN. O el RNA o DNA, no sé cómo lo conozcan. Profe, bueno, a mí también, bueno, esto fue duda, pero fue como la misma que le apareció a mi compañero David, creo, en otro examen, lo de qué normas de la FDA se están omitiendo, algo así, y no vimos las de la FDA, vimos la ISO 10993 y las normas europeas, según yo. Lo vemos cuando revisemos. No, por esas preguntas no se apuren. ¿Vale? Luego lo que pasa es que luego cuando estamos haciendo los exámenes, se me confunde a mí o que vi con unos y que vi con otros. Entonces no se apuren. Bueno, profe, está bien. En la revisión para eso son las revisiones, ¿no? ¿Sale? Profe, también había otra donde al doctor Will le ponen los electrodos y bueno, según yo, ahí son más de, bueno, los tiene puestos más de un día. Y bueno, se supone que el limitado es para menos de 24 horas, el temporal para más de 24 horas y menos de 30 días, y ya el permanente más de 30 días, ¿no? Entonces, es que nos marcaba que la respuesta correcta era el limitado. Ajá. Y pues, bueno, la película sí, según yo sí lo tiene por lo menos más de un día, sí. Ya hasta que muere, hasta que fallece. Ok, no te apures. Igual lo vemos. Ok, sí, profe. Gracias. Para eso son las revisiones. ¿Vale? ¿Dudas, chamacos, de los videos? Niños, ¿no tienen dudas? Juren.
Pau. Cuando habla de caja, ¿se refiere a caja de Petri? Cajas T. ¿Sí? No, cajas T. En el video les aparecí con las cajas T. Unas cuadraditas que tienen un taponcito. Esas son las que normalmente se utilizan para los cultivos celulares. En caso remoto que no tengas cajas T, tienes que poner puedes poner cajas de Petri. ¿Sí o no? Sí. Vivian. Bueno. ¿Tienes más? Échalas. En la confluencia dijo que se pintaban de azul las células viables o las no viables. Las no viables. Las no viables. Las que se mueren cuando tú checas la confluencia en un hematocitómetro, en una cámara de Neubauer o como la conozcan, las células que se pintan de azul es porque se han hecho permeables. Y entonces lo que se pinta de azul es el núcleo. Entonces, las que se pintan de azul ya murieron. Otra que me quedó duda cuando explicó lo del crecimiento de las células, o sea, después de la confluencia es la muerte, pero o sea, ¿siempre tienen que morir o se morían porque no llegaban al límite de Hayflick? Normalmente el ciclo de toda célula es así, ¿no? Periodo lag, exponencial, cuando se estabiliza ahí la muerte, ¿no? Y normalmente ese es el ciclo, porque ese se debe de cumplir, ¿vale? Ahora, también ahí tiene que entrar también el ciclo de la célula. ¿Por qué? Porque cuando entran en contacto con otra célula, se meten a la fase de quiescencia, a la fase de quietud. No se van a reproducir y no van a sufrir ningún cambio siempre y cuando, ¿sale? Siempre y cuando las mantengas alimentadas. Obviamente no son eternas, ¿sale? Entonces, si tú las dejas ahí mucho tiempo, se van a morir, ¿vale? Porque llegan a la fase de muerte, ¿vale? Pero siempre es esa fase, o sea, siempre tienen que llegar a la fase de muerte, excepto aquellas que antes del límite de Hayflick las modificaron para que fueran eternas, ¿vale? Y entonces es así, ya no mueren. ¿Vale? ¿Otra duda? O bueno, ¿sí resolví esta? Sí. ¿Alguna otra duda? Sí, cuando habla del medio de cultivo de Dubelco, todas las características que habla del indicador de rojofenol y eso, ¿solo son para el Dubelco o es en general? Muchos medios químicamente definidos tienen un indicador, ¿no? El de Dubelco, el DIMEM, es rojo de fenol. Entonces, todo el Dubelco, todo el DIMEM, con azúcar, sin azúcar, todos los que digan DIMEM tienen rojo de fenol, ¿no? Y casi todos los medios tienen un indicador. Hay algunos que no tienen. ¿Más dudas? Y ya nada más una última, ¿cómo para qué sirve subcultivar? O sea, ¿por qué lo hacen varias veces? ¿Por qué no nada más una y ya? Para tener más células, porque tú cuando haces ensayos in vitro, no solamente haces un ensayo y ya, normalmente se hacen 3x3, ¿no? Es lo mínimo que se solicita para que el estudio sea
rastreable y tengas la seguridad de que no estás sesgando tus resultados. Entonces, normalmente se pide un triplicado por triplicado, ¿no? De cualquier cosa que vayas a hacer, tienes que poner 3, ¿no? Y esos 3 tienen que ser 3 veces, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tú las quieres ver crecer, puedes poner células para 1, 3, no, lo que normalmente se estila es 1, 3, 5, 7, ¿no? En esos intervalos. Y cuando ya tienes que hacerlo mucho, son 28 o un mes o así. Entonces, todo eso necesita células. Entonces, para eso se subcultiva, para tener células suficientes para realizar esos triplicados, ¿no? Ya, pues, una última. ¿La senescencia es la muerte celular? La senescencia es la parte donde ya están a punto de morir, porque es la parte de donde la célula se hace vieja. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Vale? Hay una parte en el video en el que menciona que, bueno, más bien venía en la diapositiva, que las líneas celulares continuas dice que tienen diferente fenotipo al del tejido y también dice que detiene la expresión de genes, pero no entendía a qué se refería. Cuando tú tienes una línea celular continua, buscas qué es lo que qué es lo que quieres expresar, ¿no? O qué es lo que quieres mantener de esa línea celular. Para eso se hacen continuas, ¿vale? Y entonces puede ser alguna expresión genotípica, ¿no? Perdón, fenotípica, o alguna expresión de algún gen. Lo que tú necesites hacer con esa línea celular, lo vas a hacer, ¿no? Para eso lo haces. Ah, ok. Para, Entonces, para eso las transformas. de acuerdo, de acuerdo. Sí, gracias. Sergio. Sergio. Profe, bueno, también en alguno de los videos, en lo de los medios de cultivo, mencionó que hay varios tipos, el gemen, emen, dimen. ¿Estos dependen de las características de la célula que vamos a cultivar para escogerlo? ¿O hay alguno que, bueno, mencionó que el más utilizado es el dimen? ¿Ese tiene características para la mayoría de las células o por qué es más utilizado? Es más utilizado porque tiene casi todos los componentes básicos de nutrición de las células. Todos los demás son específicos, tienen una especificidad mayor para un tipo de células, porque básicamente lo que hace el cóctel de azucarizales, tú le agregas el antibiótico, tú le agregas el sulfetal bovino, y ya con eso comen las células. Cualquier tipo de células come eso, ¿no? Pero existen algunas que para diferenciarse o para mantenerse necesitan cuidados especiales. Pues por eso se le ponen medios especializados. Ok, de acuerdo. El HAT. Entonces depende, más que el medio de la célula del medio, depende el medio para cada célula. Depende siempre de la célula que vayas a proliferar. Y también recuerda que existen diferentes, aunque sea un mismo tipo de célula, no sé, fibroblastos, no es lo mismo sembrar fibroblastos de ratón o fibroblastos de gato o fibroblastos de borrego o fibroblastos de humano, ¿no? Entonces tienen ahí características diferentes. Todos, te digo, todos, por decirlo de alguna manera, comen sal y azúcar. Y entonces, pues, por ende, pues, el DIMEM es muy comercial, pues, sal y azúcar. Pero hay células que necesitan medios especializados. De acuerdo, profe. Gracias. ¿Vale? ¿Carlos? Sí, profe.
uno apague el sonido y el otro habla. Sí, ya está, profe. Mencionó algo de la muerte de... ¿Mencioné algo de la muerte? Ya no te oí. Hola, profe. Sobre lo de la muerte. que en los cultivos haya... Ah, ya regresé la ahorita. Es que tu lap está trabada. Sí. Ya creo que se salió de la sesión, profe. Bueno, échale. Lo de la apoptosis celular, ¿puede ocurrir en los cultivos? Sí, si lo estresas. ¿Cómo estresas un cultivo? Estresas un cultivo si le bajas la temperatura o si se la subes, ¿no? O si les dejas de dar CO2, o bueno, si la atmósfera cambia, ¿no? Ok. Entonces, o si tienen algún contaminante, ¿no? Si le metes bacterias o si le metes algún hongo, entonces se estresan y se mueren. Pero sí lo sufren. Pero en general, cuando las células son pasadas, bueno, son extraídas, explicaba que se alteran y es por eso que el medio tiene que ser lo más parecido o lo más ideal para la célula. Al pasarlas nomás se despegan y ya, ¿no? Se brincan a otra caja. Y el medio lo único que tienen que hacer es mantenerlas, ¿no? Es que creo que en una parte, no sé si lo leí o lo escuché o lo confundí, explicaba que se alteraban, que era una de las, creo que desventajas. ¿No fueron el video 2? Sí, de hecho lo tengo anotado, que una de las desventajas es que se alteraban las células. Híjole, tendrías que decirme qué dije. Ay. Ah, ok. Lo que pasa es que si tú tienes una línea celular cualquiera y la estás pase y 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 no la modificas, no la haces una línea continua, entonces las características que tienen las primeras células, considera que, no sé, la agarras de un cultivo primario de un joven o de un niño, ¿no? O de un adulto. Entonces eso ya tiene cierta modificación porque ya tiene cierto desgaste o cierta pérdida de información genética, ¿no? No es lo mismo las células mías, o sea, si sacaran de un cultivo para hacer un cultivo primario, sacar células de mi organismo que sacar las células de cualquiera de ustedes, que son muchísimo más jóvenes que yo, ¿vale? Entonces, ya hay una diferencia. Luego, el estar pasándolas, ¿no? Implica que la misma célula se va haciendo viejita, va a ir perdiendo rasgos, ¿no? Si no la tocas. Si la tocas o si la modificas, ¿no? Es como el tocarlas, ¿no? Si las modificas, entonces ya se van a quedar ahí, con ese rasgo que tú querías que se quedaran, o con ese rasgo que le dejaste. Y así van a crecer siempre, ¿vale? Con ese rasgo. Pero si no las modificas, entonces van a seguir pasando y se van a ir degradando y las características fenotípicas y genotípicas van a acabar haciendo que ya, no sé, al pase 70, al pase 50, ya no sean las mismas células que tuviste al pase 1 o al pase 2. Ah, ok. Y eso también es un factor de... Por eso. ¿Qué pasó, Carlos? ¿También es un factor de estrés eso que podría causar su muerte? O sea, de estarla traspasando y traspasando. No. Ok. No, porque las pasas y les das otro medio, les das otra caja donde expandan, ¿no? Donde proliferen. De hecho, por ejemplo, para hacer para hacer las pruebas, necesitas calcular cuántas cajas vas a poner, ¿no? Y mandar 2 de respaldo o una de respaldo por si algo pasa, ¿no? Y algo pasa es que se pueda contaminar o se te puedan morir o no crezcan.
Entonces, normalmente calculas el número de cajas por el número de células que necesites y las pones a subcultivar. Va a depender del tipo de célula el tiempo que tarden en proliferar para llegar a la confluencia deseada, que normalmente es de 80% para utilizarlas. Igual, si llega la caja al 100%, se empiezan a estresar un poco. ¿No? ¿Por qué? Porque saben que va a empezar a haber competencia por los nutrientes, ¿no? Por la comida, digámoslo de forma llana, ¿no? Y ellas mismas, al saber que ya hay células alrededor, van a empezar a modificar su funcionamiento a fin de consumirlo menos. Y en su caso, pues si ven que empieza a faltar nutrientes, suicidarse para que alguien más viva y pueda subsistir la línea, ¿no? Ahí la verdad es que no sé quién, no sé, la célula A y la célula B, no sé quién de las dos se sacrifica primero, pero pues ya ellas verán quién es la primera que muere. De acuerdo. Gracias, doctor. ¿Vale? ¿Más dudas, chiquillos? ¿Qué pasó, Iris? Normalmente les tienes que meter a algún factor, algún químico para que esta propiedad cambie, ¿no? Las células anclaje dependiente, como su nombre lo dice, necesitan una superficie para poderse adherir, ¿no? Para poderse anclar. Entonces ya de ahí se están, ¿no? Ahí crecen y ya se van pegando una junto a otra, ¿no? Haciendo una monocapa de células, por decirlo así. Y entonces esas células, por algunas modificaciones, puedes quitarles ese anclaje, ese mecanismo de anclaje, ¿no? Ahora, ¿cómo las siembras? ¿Cómo las cultivas? Exactamente igual, ¿no? Pero ahora, en vez de tener una capa en la parte baja de tu caja, vas a tener una masa flotante. ¿No? Y ahí es todavía más difícil porque primero tienes que hacer el pellet, ¿no? Para no llevártelas y luego ya sacar todo el medio, lavarlas y todo lo demás. Primero lavas. Primero remueves el medio, o sea, tú tienes tú tienes tu caja con células y medio, ¿no? Eso no debe de cambiar. Tú la ves, la checas, ves la confluencia y para lavarlas, bueno, para lo que vayas a hacer, cambiar medio o utilizarlas, primero tienes que enjuagarlas. Primero retiras el medio, luego le echas PBS, las enjuagas, luego sacas ese medio y luego ya le echas la tripsina. Una vez que tú echas la tripsina, la pones a incubar de 3 a 5 minutos, dependiendo de cómo lo veas, y luego pones medio para inactivar la tripsina. Y así es como... Medio de cultivo fresco. Dependiendo de la caja, por ejemplo, si es una T50, que es la caja medianita, ¿no? Esa le caben 50 mililitros por semana así, ¿no? Le agregas, en vez de agregarle 50, le agregas 20, solamente para cubrir
para cubrir la capa de células. Agregas 20, golpeas gentilmente, ¿no? Y ya, solita se desprende. Y luego ya, extraes todo, lo mandas a la centrífuga, tienes el pellet, quitas el medio, lavas, o dependiendo de lo que vayas a hacer, lavas y pones, o ya nada más pones medio, pipeteas y las mandas a trabajar, o lavas, centrifugas, vuelves a agregar medio y ya las mandas a subcultivar, dependiendo de lo que quieras hacer. ¿Más dudas? ¿Y qué? Solo bueno, ahorita con lo que la tripsina sirve como para que se desprendan las células de la superficie. Entonces, si son no anclaje dependientes, no se necesita tripsina. No, pues no, porque no tienes que destruir. Ahí si le echas, por ejemplo, a las no anclaje dependientes, si les echas tripsina, las lisas, las matas. Porque la tripsina lo que hace es romper las enzimas de adherencia o las enzimas que es una enzima proteolítica que va rompiendo las proteínas de unión entre células, ¿no? Y cuando ya no hay, se echa la superficie del citoplasma. Las lisas. Y, por ejemplo, en un video decía que los macrófagos ni las neuronas sirven o se obtienen por medios de cultivo primarios. ¿Es por el tipo de célula o...? Por el tipo de célula, sí, claro. Pero esas son como más como más complejas, o porque... Lo que pasa es que, por ejemplo, los macrófagos son células de defensa, ¿no? Células de defensa de la sangre. Entonces, si tú no las obtienes de un cultivo primario, cualquier cosa que encuentren lo van a encontrar como extraño y entonces van a actuar y van a reventar, ¿no? ¿Y en las neuronas? Y las neuronas son bien delicadas. Entonces, tratar de pasarlas necesitas muchísimo cuidado y muchísima, ¿cómo se llama? Mucha delicadeza para trabajarlas, y si no se mueren, que de por sí se mueren. Pero entonces sí se podría, bueno, o sea, si tienes así como esas consideraciones, puede que llegue a darse. Si tienes las condiciones, sí, sí se puede dar. Sí. Y lo que han hecho con las neuronas es agregarles, han hecho hibridomas, ¿no? O células híbridas donde expresa la mayor parte de los rasgos de una neurona para poder reproducirlas. Bueno, gracias. ¿Más dudas? ¿Ya nomás? Uren. ¿Qué pasa, Vané? Profe, tengo una pregunta. Sobre la película, ya ve que
pues al doctor Will le hacen pues un cuerpo nuevo. O sea, ahí pues se ve que la mano se está construyendo. ¿Eso cuenta como cultivo celular o cuenta como impresión o como qué cuenta? Cuenta Porque, como pues, ingeniería de tejidos. Ok, va. Sí, es que para empezar a diferenciar. La diferencia básica entre un cultivo de tejidos, entre un cultivo celular y la ingeniería de tejidos es que el cultivo celular pues se hace en cajitas de Petri, bueno, en cajitas T o en laboratorio, ¿no? Y la ingeniería de tejidos trata forzosamente de con esos materiales que hicimos en los cultivos celulares, regenerar o reproducir tejidos y en la jerarquía que se requiera, entendiendo jerarquía como la estructura tridimensional que se requiera. Ok, va. Gracias, profe. Nada, Carlos. ¿Más dudas? ¿Qué pasó, Vane? ¿Ya? ¿Más dudas, chiquillos? ¿Más dudas? ¿Más dudas? ¿No? ¿Seguros? Si no tienen dudas, prendan su camarilla. Profe, yo nada más le quería preguntar si puede volver a abrir la tarea del virtual. Yo no sabía que había dejado una tarea hasta ahorita que chequé. Está retrasada. ¿Cuál tarea? Dice que resumen de cultivos celulares. Otra vez. El resumen de cultivos celulares. Ah, pues ya saben que tienen que subir resumen de cultivos celulares. Pero no es hasta el domingo, hasta el sábado. No, esa es la tarea. De hecho, los resúmenes se subían los lunes, ¿no? No sé, yo nunca entiendo el orden de eso. Pero entonces ya no se puede. ¿Ya no se puede? ¿Está abierto, no? Dice retrasada. Ah, vénselas. Pero si puedes subirlo, nomás va a aparecer como retrasada, no va a aparecer como que no lo puedes subir. Ok. No, pensé que no se podía. Y si dice retrasada y los deja subir, súbanlo. Normalmente les dejo creo que 1 hora o 2 horas más. Pero sí les dejo, normalmente les dejo subir. ¿Vale? Sergio y Franco. La gorra, Franco. Mira, Dani con todo y sus chinos se quitó su gorrito. Sonrían. No seas grosero, Carlos. Que de hecho ya se trabó. Listo. Vale. Bueno, chicos. Antes de despedirme de ustedes el día de hoy, necesito decirles muchas cosas. La primera, el lunes es su examen. No puede ser el miércoles porque el miércoles son sus presentaciones. ¿Vale? Recuerden que sus presentaciones son a las 3 de la tarde, de 3 a 6. Yo espero que ya hayan hablado con el doctor Carlos para que nos ceda su tiempo. De todas maneras, yo al rato le hablo para que nos pueda ceder su tiempo. ¿Vale? Segunda cosa que les tengo que decir. La siguiente semana, que son sus presentaciones, el lunes tienen su examen, el miércoles son sus presentaciones. La siguiente semana, o sea, la primera de exámenes finales, yo estaría pensando que el lunes o martes, les estaré hablando para poder darles sus calificaciones, poder revisar los exámenes uno por uno y les podamos dar sus calificaciones. ¿Vale? ¿Sí? Y entonces,
con eso puedan saber si se van a final o si exentaron la materia. ¿Vale? Échenle muchas ganas, por favor, el miércoles. ¿Vale? No se pongan nerviosos. No hay una solución ideal, ¿no? No tenemos la respuesta correcta, ¿no? Solo necesito que me digan que aprendieron, ¿vale? Y de lo que aprendieron, ¿qué aprendieron? ¿No? ¿Vale? Entonces, no se pongan nerviosos. Es una presentación, ¿vale? Y échenle ganas. A los compañeros repetidores, ni modo, tienen que estarse las 3 horas. ¿Vale? Ya habíamos quedado. Entonces, ni modo, les toca las 3 horas. ¿Vale? Y ya por último, pues, primero les ofrezco una disculpa por no haber podido acabar el curso completo, ¿no? La verdad es que hubo muchos inconvenientes este semestre que me impidieron terminar de manera correcta o completa todo el curso, donde nos falta la parte de coagulación y cicatrización, ¿no? Realmente hubo algunos detalles que primero pues me impidieron estar con ustedes y luego que nos impidieron avanzar de manera correcta, ¿no? Entonces, pues espero lo entiendan, pero sobre todo espero que lo que sí vimos se les haya quedado, ¿no? Y que se lo lleven bien. Yo esperaría, ¿verdad? Como espero cada semestre, no volver a ver a nadie el siguiente semestre, ¿no? Si los tengo que ver, pues los veré, ¿no? Yo esperaría que no, pero si los tengo que ver, pues los veré. Como siempre, chicos, fue un gusto volver a verlos. De verdad me dio mucho gusto verlos porque estoy viendo que han crecido mucho, ¿no? No han crecido, no han crecido de que han crecido mucho. Sí, Vane, no, tú no puedes crecer mucho, la verdad. Yo quisiera decirles que crecieron para arriba, pero que han madurado muy bien, que van bien. Me da gusto que verlos ya aquí, ¿no? Ya casi, ya nos faltan 2 años y ya están del otro lado, pero me da gusto que han ido madurando, ¿no? De aquellos chiquillos que llegaron a química y que ahorita estoy viéndolos a los de primero y los veo cómo sufren, ¿no? Porque sufren mucho. Sobre todo si presencial lo sufrían, virtual lo sufren más, porque no puedo ver no puedo ver sus caras, ¿no? Pero pues en general yo espero que no hayan sufrido tanto este curso, que la metodología haya sido pues si no la correcta, pues algo que en teoría pudo haber sido mejor, que siempre puede ser mejor, pero que les haya ayudado a entender un poquito de lo que yo quise mostrarles en el curso. ¿Sale? Pues no me queda más que agradecerles su disposición siempre por estar ahí del otro lado, ¿no? Yo espero que no se hayan dormido mucho. Y pues nada más, ¿no? No me queda más que decirles que nos vemos el lunes en su examen y el miércoles ahí los oigo en sus presentaciones, ¿sale? Yo espero no participar, quiero no participar, por favor no me hagan participar porque ya saben a qué representa, ¿no? Entonces, nos vemos el lunes en su examen. Muchas gracias, chicos, por su atención y nos vemos. Yo espero que nos veamos pronto en presencial, ¿no? Cuídense. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Gracias. Gracias, profe, muy buen día. Gracias. ¿Qué pasó?